Quiero sentirme iluminada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero salir de esta calle enjaulada. Pues Ventana o Pasillo es un título que surge después de haber reflexionado sobre lo que era este libro, porque inicialmente no pensaba titularlo de esa manera, pero encontré que es un título ideal porque tiene mucho que ver con la tesitura en la que me he encontrado en distintos momentos de ida, de vuelta, digamos de ser trasterrado como me siento en este momento. La literatura también es un viaje, entonces en un momento dado te encuentras ante la pregunta ventana o pasillo y eso significa que ya no hay vuelta atrás, que tienes que elegir. Bueno, normalmente he elegido ventana porque desde la ventana puedo observar el mundo, ver cómo se va, me voy distanciando y cómo la perspectiva se hace mayor. El pasillo quizás permite moverse, ir de un lado a otro. La ventana permite meditación y eso tiene mucho que ver también con la experiencia de la escritura, como el meterse en una burbuja y aislarte del tiempo y del espacio para meterte en el mundo de la ficción. Es una novela para cualquiera porque es una novela sobre la vida, pero es una novela sobre las muchas vidas que vivimos y no solamente es una novela sobre tu propia vida, la propia vida del ser, de la narradora o de la protagonista, sino la vida de las muchas personas que hemos podido ser. Por eso en estas novelas se maneja mucho la primera persona y la segunda persona y es el reflejo de la primera persona en el espejo y es como una apuesta, digamos una llamada de atención y una apuesta a rendir cuentas de lo que ha sido la vida, de una vida que en el caso mío, por ejemplo, se ha convertido o se convirtió desde que tengo conciencia de mí en la persecución de la escritura como destino. Entonces yo creo que cualquier persona puede llegar a entenderlo, no importa la edad, porque aborda distintas etapas de la vida de la persona. Pues fue una decisión de, digamos, como de reproche a mí misma en cuanto a las elecciones, es decir, elegir en la vida siempre es perder. ¿Y qué pérdidas ha representado elegir la escritura, por ejemplo? Entonces, ¿qué es lo que has dejado de vivir por encerrarte en esa burbuja, por lanzarte al abismo de la página en blanco, por elegir una vida, un destino tan incierto como es la escritura, cuando en mi caso quizás yo deseaba seguridades y de hecho mi vida ha sido una eterna contradicción que ha implicado como persona forzar la naturaleza, por un lado necesitar las cuestiones prácticas resueltas, las seguridades y por otro lado elegir un destino en lo más profundo de mi ser que va corriendo paralelo a mi propia vida, el incierto destino de la escritura. Este ha sido el enfrentamiento ante el espejo de esa persona que está ahí, que detrás de cuya imagen hay muchísimas otras personas, algunas me gustan más o menos, y la escritura ha permitido como reconciliarse con esas muchas personas que en el pasado se llamaban yo, pero que ya no son yo, que no corresponden al yo presente. Para mí la vida era encerrarme en mi cuarto de trabajo y decir que bueno, este fin de semana no he quedado con nadie porque así me puedo dedicar a escribir. Y después de garrapatear una página, 2, 3 páginas que luego hay que tirar a la papelera, es decir, he renunciado a vivir por esto. Entonces, digamos que al enfrentarse ante el espejo con alguien que ha hecho eso, es decir, ¿por qué me hiciste eso? ¿O por qué yo me he hecho a mí misma esto? ¿Por qué he renunciado a salir con los amigos, a irme de paseo, a llegar hasta las tantas? Entre escribir y vivir, pues no puedo elegir de manera radical entre uno y otra cosa porque seguiré escribiendo, pero desde luego lo que no estoy dispuesta es renunciar a vivir, renunciar a los encuentros, a las conversaciones con los amigos, renunciar a los instantes compartidos, como lo hice en mi primera juventud, en que era una persona solitaria que huía a lo mejor
de ciertas reuniones o en un momento dado escapaba, quizás cuando era el mejor momento para volver a casa y encerrarme como si tuviera también temor del mundo y de los otros, de perder o de, digamos, olvidarme del propósito que tenía, porque he trabajado con muchísima obsesión. Cuando me vine aquí a hacer la tesis y duré 4 años, me dediqué exclusivamente a la tesis y no podía, o por mi educación o por mi formación, dejar algo sin acabar, sin terminar, porque había como en el fondo el gusanillo de la conciencia que me estaba recordando que no había hecho aquello que me había propuesto. Pero ahora quizás lo que quiero es ser menos rígida y dedicar más tiempo a las personas que quiero y compartir más con estas personas queridas. Nos hacemos mayores y sabemos que el tiempo tiene su precio en oro. Sí, lo he reflexionado muchísimo y me he preguntado a mí misma qué es lo que ha ocurrido, por qué esa infancia mía vivida en Colombia, esa infancia vivida en aquellos pueblecitos donde pasé, de los que tengo memoria desde los 4, 5, 6, 7 años hasta los 11 años en que me llevaron a Bogotá, creo que fuimos absolutamente felices en aquellos pueblos, a pesar de la precariedad, de una miseria de la que yo no era responsable, de la violencia que había alrededor y que llegaba al centro de salud bajo la forma de un herido, de una pelea, de una disputa, y que mi madre tenía que remediar porque mi madre suturaba y cosía los heridos, y esto lo recuerdo vagamente de pequeña, y siempre pensé que la vida de mi madre era la vida de una heroína, de esas personas que nunca reciben un reconocimiento por haber entregado su vida al servicio de los demás. Pero entre las gentes campesinas que visitaban el centro de salud había un amor y un respeto y una gratitud hacia ella que a nosotros nos embargaba, porque ella reñía a las personas por sus hábitos, porque no llegaban porque quería que llegaran con suficiente higiene al centro, que se presentaran bien, y las señoras se reían. Y luego mi madre trajo tantos niños al mundo, tantos, y a veces en unas condiciones miserables, en unas casuchas tan pobres, pero para nosotros era un regalo, un premio. Mamá, queremos ir a conocer al niño. Y lo más bonito de todo era que el nombre se lo ponía ella. Las madres le decían a mi madre que eligiera el nombre, y ella, como leía las selecciones de Reader Digest en ese momento, entonces les ponía pues Jorge Washington Carver o cosas así. Entonces hay niños con unos nombres absurdos porque mi madre, según el libro que estaba leyendo en ese momento, pues le ponía Kelly, Luz Kelly, cosas así. Entonces tenía esa parte simpática, pero nosotros sentíamos el amor que las personas le tenían a mi madre. Y claro, estas cosas es difícil olvidarlas. Y claro, salieron, yo pensaba, tengo que escribir algo para regalárselo a mi madre. Y realmente esta novela surgió por eso. Y Prohibido salir a la calle, pues porque para mí Bogotá era fascinante. Yo había nacido en Bogotá, sabía, incluso sé en qué clínica nací, porque nací en la misma clínica en la que nació mi hermano, en el barrio de Teusaquillo. Sé la habitación, incluso lo tenía todo muy vivo porque mi madre nos lo contaba y nosotros registrábamos cada detalle que ella nos daba sobre nuestro pasado, porque ella escribía en el álbum del recuerdo cosas sobre nosotros, cuándo se levantó el primer niño, cuándo dijo la primera vez papá, eso ella anotaba la fecha. Entonces nosotros leíamos esas anotaciones que ella tenía, y claro, Bogotá estaba muy vivo porque a Bogotá íbamos a celebrar las Navidades con la familia. Cuando empezó la televisión, nosotros nos moríamos por estar en Bogotá porque veíamos los dibujos animados y todos los programas infantiles, y yo llegué a Bogotá con 11 años a estudiar el bachillerato, y claro, fue el año 68. Veíamos los hippies por la calle y la gente estaba totalmente aterrorizada. Otro momento de mi vida en Bogotá que también es fundacional y que es formativo, mi ingreso a la Universidad Nacional, en donde ahí es que
Entrabas a la Universidad Nacional y tú no volvías a ser la misma persona, salías absolutamente transformado. Y la universidad fue maravillosa, tuvo cosas buenas y cosas malas, pero mi formación intelectual se la debo a la Universidad Nacional. Además, allí confluían todos los grupos de la izquierda, disputas políticas, desde anarquistas, socialistas, trotskistas, maoístas, pues aquello era de una contaminación ideológica casi enloquecedora. Sobrevivir allí con tu propio ser, con tus propias ideas, con tu libre albedrío, como yo pretendía, era bastante difícil. Pero ¿a qué me aferré? A un cuaderno. Mi cuaderno y mi escritura era mi tabla de salvación, y ahí empecé a escribir. Mi profesora de literatura fue fundamental porque yo le conté como en secreto que escribía cuentos, y empecé a pasarle los cuentos y ella los leía, me hacía anotaciones, me ponía, si tenía algo muy bueno, un acierto, me lo comentaba, y ella fue la que me hizo el taller de escritura. Y por eso soy escritora, porque ella me convenció de que yo ya era escritora. Y además tomé cursos de teoría literaria, llegaron los postestructuralismos, Michel Foucault, los formalismos rusos, y nosotros estábamos, el estructuralismo genético, todas las teorías literarias, todas las escuelas. Era tan abrumadora la información que recibías, y prácticamente mi formación intelectual está ahí. Cuando yo llegué a la Universidad Española, yo traía todo ese bagaje, además de haber visto mucho cine. Teníamos la posibilidad de ver ciclos completos de Bergman, de Buñuel, todo lo veíamos, todo lo que se emitía allí en versión original. Entonces eso tampoco lo puedo olvidar, porque esa era mi formación y venía de ahí. Y entonces, claro, todo eso ha aflorado en mi universo narrativo, claro que sí. He pensado mucho en el síndrome del extranjero porque yo misma lo he vivido. No es lo mismo llegar como turista a una ciudad y sentirse felizmente anónimo explorando los cafés, las terrazas, las catedrales, disfrutando de eso en soledad, del arte, mirando a la gente, tú sentado en una terraza tomándote una cerveza o un café con la certeza de que vas a volver luego a tu casa. El extranjero no, el extranjero que lo ha dejado todo, siente que el piso por donde camina no es firme. La independencia económica es fundamental para alguien que se quiera dedicar a la escritura, pero pienso que un ser humano en su lucha por construirse a sí mismo y por realizar en el acto y tener a lo mejor ante sí algo que sea el resultado de su propio esfuerzo, eso que podemos llamar una obra, que no necesariamente puede ser una obra escrita, eso solamente es el resultado del esfuerzo, de la constancia, de la disciplina, también de la autonomía, de saber en un momento dado decir no a muchas cosas. El mundo ha cambiado muchísimo y ahora, por ejemplo, el concepto de tiempo ha cambiado tanto. Antes se esperaba casi toda muchos años, que era casi toda una vida para conseguir algo. Ahora la gente puede tener un éxito fulgurante de un momento a otro y conseguirlo absolutamente todo. Y yo creo que cuando eso ocurre hay que tener muy bien claro lo que somos para no perdernos en el espejismo de eso que se ha logrado, porque a lo mejor los logros a lo mejor son más hacia adentro, más que algo visible o más que algo que te da muchísimo dinero. Los primeros libros de Borges, pues a lo mejor Borges tuvo 3 o 4 lectores al comienzo, entonces no pasa nada, eso es episódico. Lo importante es poder tener la conexión con el otro, saber que llegaste al otro y que otro te está leyendo y que está conectando contigo. La pregunta de dónde vengo es muy importante, porque yo creo que venimos de una tradición, y ¿cómo sabemos hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos? Y yo vengo de una tradición muy poderosa, que es la tradición de mis padres, y vengo también de una tradición literaria que no necesariamente tiene que ver con una cultura libresca. Cuando una vez dije yo
que era consciente y que deberíamos ser conscientes de nuestra tradición literaria, me miraron con espanto, como si yo fuera una persona que rindiera culto a la erudición per se, ¿no? Pero es que yo fui formada con un tejido de versos, de sentencias, de lecturas infantiles, de textos educativos, de mandatos, de oraciones, de mantras, de reclamos. Eso es una cuestión textual, pero al mismo tiempo musical y al mismo tiempo de sentimiento, de sensualidad, de sensibilidad que atraviesa todo tu ser, y de lecturas que te han marcado. Por ejemplo, la novela fundacional del romanticismo y de Colombia, por ejemplo, como la gran novela de la literatura colombiana, la más conocida puede ser María, de Jorge Isaac, que leí yo a los 13 años y lloré al final de la novela. Pero también para mí es Cumbres Borrascosas, que me impresionó muchísimo a los 14 años. Pero aparte también de los poemas que me enseñaba mi madre. Y luego, al estudiar la literatura hispanoamericana y enseñar la literatura hispanoamericana, he adquirido como muchísimo más conciencia de que venimos de esa tradición. La familia mía es de origen campesino, pero toda Colombia es de origen campesino, toda, porque Colombia a comienzos del siglo XIX era prácticamente una aldea, y la vida se daba en el campo, en la finca, bien fuera la finca cafetera o la finca de trapiche y caña, como era en el caso de mi abuela, y alrededor de la finca los tíos, abuelos cantaban, tocaban la guitarra, interpretaban canciones. Yo siento que vengo de esa tradición.